planteamiento de ese tema. Pero ya el segundo paso, la estructura, es el desarrollo de ese tema. Entonces, el desarrollo de ese tema, hay que tener lo primero que hay que tener en cuenta es la definición de la estructura y sus elementos. Definición de la estructura y sus elementos. Ya yo tengo el tema, ¿verdad? Entonces, ese elemento ya yo lo conseguí aquí, que sería que voy a desarrollar. Y ese que voy a desarrollar sería entonces ¿qué parte de esa estructura? La introducción. Sería la introducción de esa estructura. Sería plantearme el qué, es decir, metodológicamente, ¿qué voy a hacer? Porque ya yo lo tengo planteado como tema. Es decir, yo voy a desarrollar cuáles son los elementos que yo voy a desarrollar en esa primera parte de mi ensayo, porque yo tengo que contextualizar. Recuerden que hay otro elemento importante en el género ensayo. El ensayo siempre es una recontextualización. Y este prefijo re, ¿qué indica? Que yo voy a hablar sobre lo que ya está establecido, hecho, ¿me entienden? Ya yo voy a hablar de eso, porque el ensayo es un género de recontextualización sobre una visión personal. Es por eso que se dice que hay que tener una solidez y plantearse un punto de vista de esa tesis personal. Sin eso no podemos hacer un ensayo, porque este es un paso que hay aquí, que es la apoyatura bibliográfica, indica que yo tengo que tener bien claro qué cosa, lo que dijeron antes, para yo poder recontextualizar todo ese cúmulo de ideas que yo me voy a plantear. Entonces, el otro elemento sería cómo, el cómo. Y aquí sí ya entra la parte del estilo personal de cada quien y de la competencia o el conocimiento que tenga cada cual del tema que escogió y de los elementos escriturales que posea. Es decir, ya aquí en el cómo ya hay que ver el estilo personal que cada cual va a adaptar para poder escribir. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos tenemos los mismos puntos de vista, no todo el mundo tiene los intereses, el ser humano es muy variado, y entonces como el ser humano es muy variado, todo lo que el ser humano realice tiene que tener esa variedad. Fíjense que lo que estamos hablando aquí del estilo y el cómo son elementos subjetivos. Es decir, es lo que está dentro de mí, lo que yo poseo para poderlo desarrollar. Todo es muy subjetivo porque el estilo depende, ya les dije, del conocimiento y la competencia cultural que tenga cada escritor o cada investigador, porque por ahí hay un gran error. Las personas piensan que el ensayo solamente se puede hacer literario, pero están los ensayos científicos, pero el ensayo científico no tiene por qué ser en tercera persona, porque yo no estoy haciendo una tesis, yo estoy haciendo un ensayo científico. Por tanto, mi investigación es mía. Yo sé cuál es el elemento de mi investigación. Por tanto, otros dijeron algo sobre esa investigación, pero yo voy a hacer mi propio descubrimiento. Y no tiene por qué ser en tercera persona, porque no es una tesis. Estoy escribiendo un ensayo. Y hay ensayos científicos
los ensayos nada más lo hacen los literatos o los escritores, y no es así. El ensayo es un género que además erróneamente se ha concedido el espacio como un género menor, y muchas personas precisamente le han concedido más importancia a las tesis como el proceso escritural que termina el conocimiento, que no es menos importante, pero cumple un objetivo, que es darle una categoría científica. Pero nosotros no siempre estamos dando categorías científicas, pero sí siempre tenemos que estar investigando. Y como nosotros siempre como docentes tenemos que estar investigando, ¿cuál sería cómo podríamos hacer una generalización de una investigación? A través de un ensayo científico. Y eso tiene que quedar muy clarito. Y el cuándo, ¿qué sería? Que serían ya las conclusiones de esa estructura escritural de la cual yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque como ya les dije, un ensayo puede tener una tesis planteada en un campo donde se quiere hablar de algo cuantitativo y no de algo cualitativo. Entonces yo necesito hacer mi resumen como algo cualitativo, pero recuerden que ese resumen cualitativo tienen que traducirlo en ¿qué? En el aporte que yo voy a hacer en ese campo, en ese segmento que yo escogí para establecer mi tesis personal. Una pregunta. La diferencia entre un ensayo literario, decía, y uno científico, ¿en qué radica? Precisamente en el tema. El ensayo científico quizás sea más aplicativo, es decir, el campo de la literatura y de la cultura siempre es un campo más espiritual, un campo que pasa algo por lo ficcional. Quizás es readecuar la realidad a través de otros instrumentos que pasan ya por el campo de la escritura, por el campo un tanto de la metaforización que se va a hacer de la realidad. ¿Entiendes? Tú tienes una realidad y creas la realidad otra, como dice la ensayista cubana Luisa Campuzano. Es decir, yo tengo una realidad y voy a dar mi realidad otra. Y en el campo científico usted está dando una realidad, pero una realidad desde el punto de vista más pragmática. Porque es una realidad basada en lo que usted está viendo, en lo que usted está investigando. Si esa planta yo la pongo ahí a ver si al sol se queda amarilla o verde, yo voy a ver a los 3 días si la planta está amarilla o verde. ¿Me entienden? Que por eso es la división que se ha creado injustamente al ver al ensayo nada más como una estructura escritural para hacerlo desde el punto de vista de lo ficcional. Y este investigador que se llama Alberto Paredes, como otros que han establecido sus tesis al respecto, dice que bueno, que hay que ver hasta dónde la realidad y hasta dónde la ficción, desde el punto de vista práctico, ¿me entienden? Entonces eso es algo muy importante, nos tenemos que desprejuiciar un poco y esto es lo valedero. A ver, dígame. Disculpe, doctora, en el caso de los ensayos que nosotros le llamamos críticos, por ejemplo, el agarrar la obra de un autor, analizarla, criticarla, reflexionar, ¿cómo encajaría? ¿Un ensayo científico? No, eso es un ensayo crítico. Bueno, usted no me dejó llegar allá, ya que estamos aquí, vamos a... Eso era uno de los tipos de ensayos que, bueno, que yo traía para hablarles. ¿Por qué? Porque además está el ensayo crítico, fíjense ustedes, cómo los subgéneros, los llamados subgéneros, han tenido que fusionarse. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que la vida va muy rápido, más rápido de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y entonces muchas veces
está mal, o si llegó a donde tenía que llegar, o si se quedó en el medio, es decir, en la medianía. Y ahí entra el llamado ensayo crítico. Pero para poder realizar un ensayo crítico, aparte de tener una tesis personal, se necesitan herramientas específicas para poder establecer un desmonte de eso que usted va a criticar. Recuerden que a los seres humanos no nos gusta que nos señalen, ¿verdad? Y entonces, cuando yo voy a criticar, ¿qué es señalar desde el punto de vista metodológico, quizás, si se quiere, lo que vale y lo que no vale? ¿Me entiendes? Yo necesito tener esas herramientas. Herramientas como cuáles. Si voy a hacer un ensayo crítico literario, yo tengo que tener las herramientas para poder analizar atmósfera, analizar personajes, analizar puntos de vista, si es una obra narrativa, analizar la curva de interés dramático, si es una obra dramática, analizar hasta qué punto el autor pudo crear una atmósfera determinada o tener una relación de esos que él nos está narrando con el tiempo. Por ejemplo, para hacer una crítica a 100 años de soledad, hay que escribir y hay que estudiar, porque además no es que no se le pueda hacer un ensayo crítico a 100 años de soledad, sino que como 100 años de soledad es una obra legitimada en el campo cultural, no solamente latinoamericano, sino universal. Yo necesito tener bien claro, lo primero que yo tengo que tener bien claro es de dónde surgió el realismo mágico, por citarle un solo ejemplo. Y entonces tengo que tener bien claro cuáles son los puntos de vista que yo voy a criticarle a 100 años de soledad. Si es la estructura del árbol genealógico de los Buendía, por ejemplo, si es sobre el incesto, que es uno de los elementos que tiene el desarrollo de la obra, si voy a hablar, por ejemplo, sobre la escena en que Remedio la Bella va hacia el cielo, o sobre el hilillo de sangre que camina por todo Macondo, o sobre la lluvia macondiana. Entonces, para hacer un ensayo crítico se necesita, amén de tener el tema, los instrumentos para desmembrar analíticamente la parte de esa obra que yo voy a criticar. Porque usted no puede criticar una obra completa, porque entonces sería ya una tesis. ¿Me entiende? El ensayo escoge un segmento de todo lo que me ofrece la obra, o ese campo cultural o ese campo científico. Es una parte para yo poder, de esa parte que está ahí, establecer mi propia tesis. Pero es muy importante que se haya preguntado sobre el ensayo crítico, porque también, y ya voy a aprovechar, este otro tipo de texto que es la reseña, vamos a ver cómo surgió como un tipo de texto y ahora es otro tipo de texto. Entonces, en el caso de las obras científicas sociales, por ejemplo, las obras científicas o científicas pedagógicas, por ejemplo, para ser más concreto, ¿qué herramientas podría usar yo para analizarlo, para criticar? Porque el aspecto, digamos, literario como que resulta como más entendible, ¿verdad? Pero ¿cómo analiza una obra científica, por ejemplo? Bueno, depende del campo del que usted se mueva. Si usted es pedagogo, tiene que saber los elementos mínimos que rigen la pedagogía, o los métodos para saber una clase de nuevo contenido, o una conferencia magistral, o una conferencia que se vaya a hacer de determinado punto de vista. Cuando usted vaya a hacer un ensayo docente, yo supongo que sea un ensayo ya que frise o que tenga relación con lo científico, porque es la realidad que usted va a investigar. Porque usted, fíjese, usted para hacer un ensayo, desde ese punto de vista, usted tiene que tener una investigación
que abarque determinado campo, porque usted va a ir rindiendo resúmenes a manera de ensayo de todos esos elementos que usted tiene. Si usted está investigando cómo aprenden los alumnos, cómo puedo hacer que los alumnos lean más, por ejemplo, que es algo importantísimo que nos debe preocupar a todos, a mí me preocupa mucho. Y eso supongo que podría ser una gran investigación, establecer estrategias de lectura. ¿Cómo podemos nosotros establecer esa? Tenemos que partir de algo, de la época en que estamos viviendo y del desarrollo tecnológico que tenemos para establecer. Entonces, si usted tiene esos dos campos, esos dos elementos fundamentales que usted está haciendo en su investigación, usted tiene que partir, bueno, ¿qué me interesa más a mí? Ver, caracterizar o contextualizar la época contemporánea o ver, hacer un análisis sobre cómo está influyendo, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en el ámbito de la lectura de los estudiantes o de las nuevas generaciones, y entonces ahí puede establecer también los niveles, si es primario, si es secundario, si es ya el pre o el bachillerato, como ustedes le dicen, o si es universitario, pero siempre que usted vaya a hacer ese desgloso de niveles, entonces tiene que hacer una investigación, además de las características que tienen cada uno de esos niveles, que todos no son iguales, porque para establecer una estrategia de lectura para los determinados niveles del educando, uno tiene que ver muchos elementos, el psicológico, el sociológico, el familiar. Entonces, de esos dos elementos, usted quiere escoger el juego, pues ya usted sabe, tiene que establecer su tesis en alguna de esas dos vertientes. O contextualiza el tiempo, o contextualiza en este caso lo que va a ser, cuál es el desarrollo tecnológico y cuáles son los elementos de ese desarrollo tecnológico que usted va a analizar para poder entonces decir qué es lo que está afectando en el hábito de la lectura de las jóvenes generaciones. Pero de todo ese campo que usted tiene que escoger un elemento para hacer un ensayo. Yo quiero que quede bien claro, el ensayo no es una tesis. El ensayo es un tipo de texto recontextualizador y analítico que necesita una tesis personal. Fíjense, porque muchas veces nosotros podemos escribir tesis, pero señores, ¿cuántas veces nosotros no necesitamos que nuestros estudiantes nos entreguen resúmenes de cómo está determinado elemento de una investigación? Y ahí es donde, como decimos nosotros los buen cubanos, se traba la cosa. Se traba. Porque entonces esos estudiantes, como nosotros nos pasamos el tiempo hablando de campo teórico, de que tenemos que hacer esto, de que tenemos que establecer una tercera persona, cuando nosotros vamos a lo mínimo, entonces como le enseñamos al estudiante lo macro, lo mínimo, muchas veces ese estudiante no lo sabe hacer, porque no ha desarrollado el hábito de escribir, el hábito de analizar un mínimo aspecto de esa gran realidad que va a ser su investigación. Y eso es importantísimo. Vamos a ver, para seguir, que todavía faltan cosas. Ajá. Normalmente pienso que también esto influye mucho para el mundo, que se le quiere, como usted decía inicialmente, el hábito de la lectura. Porque ¿cómo podemos escribir si no hemos aprendido a interpretar y leer? Es algo que es una tarea muy difícil. No, es un problema grande que tenemos no solamente en Guatemala. Es un problema porque esto, es decir, la misma realidad que tenemos en un país, la podemos tener en todo. Porque hay elementos que no son afines donde quiera. Y él ha dicho una gran verdad. Si nosotros no enseñamos el hábito de la lectura, porque hay otro gran error, los profesores que son de las especialidades de ciencia, muchas veces, y estoy hablando no para que
investigar. Si no estoy hablando porque nosotros hemos hecho investigaciones que así lo han arrojado. Muchas veces los profesores que están desenvolviéndose en el campo de las ciencias no tienen un interés por enseñarle a los estudiantes a leer y analizar, porque eso se lo dejan a las asignaturas de las letras, y no es así, porque ya les dije, este tipo de texto es tanto para las ciencias como para las letras, porque usted cuando está analizando cualquier contenido en cualquier área cognitiva, usted tiene que saber que usted tiene que dar su opinión sobre eso, porque ahí viene lo que decía el profesor, cómo vamos a enseñar a ese estudiante a que piense. Y eso es tarea desde los profesores de primaria hasta la universidad. Y es importantísimo, señores, hacer que nuestros estudiantes analicen, porque yo les digo, yo por ejemplo, yo soy fruto de una universidad pedagógica, pero de profesores que nos enseñaban a pensar y a analizar. Porque si uno no sabe pensar o analizar, no sabe establecer una generalidad. Y entonces hay personas, yo pienso que la vida es un gran campo de investigación, pero que yo tengo que ir explorando los campos minúsculos que forman parte de ese macro campo que es la vida y que es la realidad. Entonces, este tipo de texto nos ayuda a que el estudiante pueda arribar a su investigación, pero que los vaya fragmentando. Cuando nosotros le vamos dando esa fragmentación, al final el estudiante puede generalizar, porque ha percibido, ha analizado, ha resumido, ha creado un algoritmo de análisis, un algoritmo en su pensamiento, que no es fácil crear un algoritmo de pensamiento para la investigación, porque muchas veces nos quedamos en la teoría y no completamos la praxis, que es el criterio de la verdad, es el criterio de cómo se van a ver las cosas. Entonces es importante. Miren, yo quería traerles aquí otra herramienta muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de ver el ensayo, y es el desarrollo de las ideas. Vamos a tener yo les voy a dar el posible algoritmo, uno de los tantos, para desarrollar una idea. Idea o ideas. Fíjense, cuando ya yo tengo el tema planteado para poder desarrollar un ensayo, yo tengo que partir de una idea o de varias ideas. ¿Por qué le pongo dos aquí a este plural? Porque es importante saber que para establecer un desarrollo, es decir, un tema en el ensayo, yo puedo coger una idea que sería la idea primaria. Y aquí serían las ideas primarias. Pero ahora vamos a ver aquí cuál es la diferencia. Cuando yo tengo esta idea primaria, bueno, yo simplemente la desarrollo siguiendo el algoritmo, en una introducción, en un desarrollo, en unas conclusiones, siguiendo con mi apoyatura bibliográfica, que me va a hacer ¿qué cosa? Bueno, comparar y partir para crear mi propio algoritmo de escritura de lo que los otros dijeron, para yo poder llegar a mi propia conclusión o al propio cierre de mi idea. Pero cuando nosotros cogemos dos ideas, aquí sí tenemos que entrar a establecer, y entonces nos estaríamos metiendo en dos elementos escriturales fundamentales.
desarrollar en un ensayo, la puedo desarrollar a través del paralelismo o a través del contraste. Son dos caminos importantes para desarrollar esas dos ideas. ¿Por qué? Porque si ya me es difícil desarrollar una idea, imagínense desarrollar dos ideas. Entonces, puedo establecer el desarrollo de mis ideas creando un paralelismo o creando un contraste en esas ideas. Y al final, cuando yo resuelva ese paralelismo o ese contraste, que no debe ser un contraste antagónico, porque si no me quedaría de todas formas. El texto dividido debe ser un contraste armónico ante todo, pues entonces yo resuelvo ese contraste armónico y tengo la tesis final de mi ensayo. Esto es importante, porque muchas veces ese segmento se nos amplía un poquito y entonces necesitamos sostener dos tesis en un mismo ensayo, por X razones. Y entonces yo tengo que establecer este paralelismo, que sería entre dos ideas. Y al final establecer la relación, fíjense, la relación por paralelismo y la relación por contraste es muy interesante. De hecho, las personas, los profesores que somos del área de las letras, lo utilizamos mucho a la hora de establecer una relación, por ejemplo, entre género, entre estilos, entre épocas, y podemos establecer esas relaciones a través de estos métodos de composición, que es como se llama. Entonces, estos métodos de composición nos dan a nosotros que la posibilidad de poder establecer varias tesis, pero esas varias son dos, no se me enreden en más. Después de esas ideas primarias, vienen las ideas secundarias. Fíjense, hay algo muy importante que tengo que hablarles aquí. Este tipo de ideas, cuando yo hablo de idea primaria, es la idea fundamental que estaría al mismo nivel de la tesis que yo me voy a plantear. Fíjense, esta sería la idea que yo voy a desarrollar. ¿A través de qué? De estas ideas secundarias que van a guardar relación en contenido con esas ideas secundarias. Esto es importantísimo porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Qué dice? Usted tiene estas ideas que van a complementar esa idea primaria, porque si no, ¿cómo va a desarrollar ese tema? Y por último están las ideas accesorias. Estas ideas accesorias son las ideas esas pequeñitas pero dicen que grandes, ¿cómo es grande? Pequeños detalles hacen grande un amor. Entonces, sin estas ideas accesorias, nosotros no podemos completar el estilo y el significado de esta idea primaria. Fíjense. Esta parte la tienen clara. Fíjense que además hay otro elemento que parte de las ideas y es un elemento muy importante, que son las palabras claves. O pertinentes. Y aquí ya estamos entrando al plano lingüístico. Ya nos salimos de la estructura y vamos a establecer entonces esa relación de estructura, es decir, estructura externa y estructura interna.
qué? Porque esas palabras claves o pertinentes son las palabras que dentro de mi escritura van a guardar una mayor pertinencia de significado. Yo no puedo estar hablando de árboles y entonces venir a hablar de pelota o de béisbol, como dicen ustedes aquí, o de fútbol, que son más afines. Yo hablo del béisbol porque yo soy más afín con el béisbol. Entonces, yo no puedo establecer una disquisición de las ideas porque el instrumento para yo poder desarrollar esa idea son las palabras. Entonces, esas palabras claves van a ser las palabras que yo, como persona que quiero desarrollar mi tesis, voy a establecer dentro del texto de mayor carga significativa.